este día. Gloria a Dios. Dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. O sea, es más glorioso el ministerio del Espíritu. Tanto así que el otro pacto parece que se apaga. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, es decir, el ministerio del Espíritu. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias por permitirnos estar aquí esta tarde, por todos y cada uno de tus hijos. Les has guardado, Señor, les has bendecido y por eso estamos aquí. Gracias. Y estamos aquí congregados con un solo propósito: adorarte, Señor. Este es un servicio de adoración a ti. Y en este lugar y en este momento también oramos y pedimos, Señor, que nos des tu palabra, porque es nuestra profunda necesidad de escuchar tu palabra, recibirla en nuestra vida, en nuestro ser. Nos ponemos pues en tus manos. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo les fue de frío esta semana? ¿Qué tal? Dicen por ahí que los pingüinos se mudaron al Polo Sur porque está más agradable allá la temperatura, quién sabe. Bueno, quiero decirle que estos fríos, yo recuerdo, ¿no?, cuando recién llegamos aquí a Juárez, mi esposa y mi hija mayor, éramos tres. Esos eran los fríos de todo el invierno, cuando menos eso es lo que yo recuerdo. Hacía frío como hizo la semana pasada. Estoy hablándoles de hace muchos años también. Algo que también conocí, aparte del frío de esta ciudad, fue una panadería, hermanos. Una panadería que está por ahí por Plutarco Elías Calles y Simona Barba. Mire, sí sabe. Déjeme le comento que cuando, ustedes saben que me gusta el pan dulce, ¿verdad? Me gusta bastante. Y cualquier panadería que se me hace, que hacen buen pan, me parece atractiva, yo voy a ver qué hay ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entré a esa panadería en aquellos tiempos y bueno, pues me pareció una panadería X, ¿verdad? Estaban los portabandejas, unos cuantos por ahí. No tenía nada extraordinario. La variedad de pan, pues, limitada. Hasta cierto punto decepcionante, si usted quiere, ¿no?
Pero últimamente volví, hermano, qué diferente está todo. Y le prometo que no me dieron comisión por decir esto, ¿eh? ¿No? Qué diferente. Oiga, tienen un surtido bien grande, un pan muy rico. Tiene como 3 cajones llenos para el pan blanco, hermanos. Y qué pan blanco tan delicioso hacen allá. Yo me quedé asombrado. Es una panadería transformada. Déjame le digo, hermano, está en el mismo lugar. Es el mismo giro, es una panadería, tiene el mismo nombre, pero es una mejor panadería. Es una panadería que cambió, que avanzó, que se transformó para mejorarse. Hermano, mire, yo así me introduzco para hacer una relación con el pasaje que tenemos aquí. Pablo está defendiendo la doctrina que él predica ante las personas que están haciéndole ruido ahí en la congregación de Corinto, las congregaciones en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y él les está explicando cómo la predicación de él, el ministerio de él va en consonancia, va ligado, está alineado al nuevo ministerio que Dios está desarrollando hacia la humanidad por medio de su Espíritu Santo. Dice Pablo, en un tiempo Dios estuvo ministrando al pueblo de Israel a través de el rito mosaico, del sistema mosaico de servir a Dios, ¿verdad? Con todas sus leyes, con todas sus ceremonias, todo centrado en la ley. Pero eso era temporal. Era temporal y tendría que darle lugar a esto nuevo que ha venido y que no inventé yo, dice Pablo. Es algo que Dios mismo ha traído. Lo anterior, el pacto antiguo, era preparatorio para este nuevo pacto, que es más poderoso, más efectivo, más glorioso y más amplio en su alcance, porque el alcance de este nuevo pacto es universal, ¿sí? Entonces, ya estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo en la mente y en el plan de Dios, ¿verdad? Dios quiere tomar a esta humanidad caída, como hemos estado viendo, ¿verdad? Como vimos esta mañana en la clase que Jorge nos compartió acerca del Génesis, y quiere restaurar esta humanidad que fue creada a la imagen de Dios, pero que perdió esta imagen. Entonces Dios quiere restaurar la imagen de Dios en esta humanidad, y el modelo que ha escogido es Cristo. Eso es lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Y la última vez que tuve la bendición de compartirles, hablamos como la palabra de Dios es uno de los agentes, ¿verdad? Es uno de los instrumentos que Él utiliza para restaurar esta imagen, transformar a la persona caída, alejada de Dios, levantarla, transformarla y restaurar la imagen de Dios en él a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios, hermano. Y esto lo voy a reiterar. Ese es el propósito de Dios. Lo subrayo con bicolor rojo y luego le coloco encima un resaltador amarillo. El propósito de Dios es ese, es restaurarnos, salvarnos, restaurarnos y moldearnos a la imagen de Jesucristo. Ok, ya dijimos que la palabra de Dios es un medio, pero en este pasaje que hemos leído, hermanos, Pablo pone de relieve la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, el papel, la labor, el ministerio, la intervención, la agencia, la obra del Espíritu Santo en el cumplimiento de estos propósitos divinos? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que nos va a ocupar, cómo Dios nos transforma
por medio de su Espíritu. Dios nos transforma por medio de su palabra, pero Dios nos transforma también por medio de su Espíritu. Y esto es bien importante. Si nosotros leemos el libro de Hechos, si leemos las epístolas, vamos a ver que están empapadas de esta temática, ¿verdad? De la presencia del Espíritu, de la obra del Espíritu, de lo que hace el Espíritu, de la intervención del Espíritu en la vida de la iglesia y de los creyentes. Entonces, Pablo pone un énfasis en sus epístolas, en sus enseñanzas. Y Pablo está maravillado, hermanos. Pablo está asombrado. Pablo está anonadado de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Él y el pueblo entero, pero muchos no lo discernieron por ese velo del que Pablo nos habla. Estaban esperando la venida del Espíritu. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Joel. Desde decía siglos atrás, Dios había prometido a través de Joel que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando Pablo entra en contacto, hermanos, con esta realidad, él no cabe en sí de gozo, no cabe en sí de la alegría de ver cómo la promesa de Dios se ha cumplido. El Espíritu de Dios realmente ha venido, y realmente ha venido a toda carne, a todos aquellos que abren su corazón a Cristo. Le reciben y Cristo les da el Espíritu. Entonces, hermano, Pablo está predicando de esto, pero le digo, él lo enseña, lo vive, lo emociona en grado sumo. Son solamente las profecías, dice, que se han cumplido. Igual Pedro dijo en su primer mensaje, este es el cumplimiento de la palabra de Joel. Pero mire, Joel no fue el único que habló de este tema. Jeremías lo trata de una manera indirecta. En Jeremías se nos habla, Jeremías anticipa una transformación del corazón de las personas. Él habla mucho del corazón humano. Si usted le da una checada al libro de Jeremías, se va a dar cuenta de eso. Habla mucho del corazón humano. Dice que el corazón es malvado. Dice que el corazón es incircunciso, es decir, que no se ha purificado de la maldad, que no le ha extirpado su maldad. Que el corazón, dice, es duro. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿sí? Pero que Dios va a hacer un cambio. Y en ese corazón va a escribir su palabra. Y va a escribir su voluntad. Así, ya Jeremías está anticipando esto. Pablo lo sabe. Pablo es un doctor en cuestiones de la ley, de la palabra, de la escritura. Él sabe. Y Ezequiel está también tomando de la enseñanza de Ezequiel. Ezequiel también había dicho que Dios pondría un espíritu nuevo en el pueblo y que tomaría su corazón de piedra de las gentes. Mire, se retoma aquí esta temática del corazón. Y ahora es el Espíritu, dice a través de Ezequiel, el corazón de ustedes es un corazón insensible, es un corazón duro, parece una piedra, no les entra la palabra. Por eso la palabra tenía que ser escrita ahí, inscrita, esculpida. Y es lo que Dios haría. Y Pablo lo sabía, ¿no? Entonces Ezequiel también trae eso. Trae ese tema, pondrá un espíritu nuevo. Y por ese espíritu es que los corazones serán transformados, serán cambiados, ¿sí? Y luego la ilustración que usan en el capítulo 37 es extraordinaria. Es la visión de los huesos secos, ¿verdad? El mismo Ezequiel, Dios le da esta visión a Ezequiel y le dice, oye, ¿te parece que todo está perdido? Que esto no va a llegar a nada, que mis planes se están truncando. Quiero decirte que te equivocas. Vente. Y lo pone ahí en una visión, en un valle lleno de huesos secos. Y bueno, ustedes conocen la historia tal vez, y si no, les recomiendo que la lean. Dios le dice a aquel hombre, le dice, di al viento que sople
Di al Espíritu que sople y viene el viento de Dios. Y aquellos huesos secos, hermanos, se empiezan a unir y a recubrirse de músculos, tendones, nervios, lo demás, piel, y finalmente reviven por obra del Espíritu de Dios. Entonces toda esta enseñanza está en la mente de Pablo, hermano. Y sabe que tiene una aplicación en la vida de la gente. Y nosotros estamos ahora recordando esto y refrescando esto. Este es el ministerio del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu en las personas, en las vidas de las personas. En nuestras vidas. Las transforma. Ahora, Pablo está emocionadísimo porque él sabe que esto se está cumpliendo ya. Estas promesas ya están cumpliéndose en su tiempo, en su vida, y él está viendo este cumplimiento. Pero en este pasaje, hermanos, él recalca el tema de lo que hace el Espíritu, haciendo la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto, del ministerio de Moisés con el ministerio del Espíritu. Ministerio de Moisés siendo un ministerio preparatorio. Hace una comparación. Y entonces él recalca la gloria y el poder de lo que Dios está haciendo ahora por medio de su Espíritu, en contraste con el instrumento del antiguo pacto, que eran tablas, que era un código de reglas escrito en tablas de piedra. Entonces, por eso Pablo es insistente ahora en mencionar al Espíritu y su obra. El Espíritu, dice, es el agente de transformación. Las tablas de la ley no podían cambiar los corazones, pero el Espíritu puede cambiar los corazones. El Espíritu puede transformar a las personas. Y luego empieza a decir, si hacemos una lectura cuidadosa del pasaje, vamos a encontrar que el Espíritu está actuando de tal modo en la vida de los corintios que la gente alrededor se da cuenta. Dice, ustedes son como cartas. Ustedes son como cartas con un mensaje escrito por el Espíritu de Dios, así lo dice, en sus corazones. Son un mensaje, su vida es un mensaje de lo que Dios ha hecho y está haciendo en ustedes por medio de su Espíritu. Misma esquina, mismo negocio, mismo nombre, pero transformado. ¿Me está siguiendo, hermano? Sí, transformado, mejorado, elevado, distinto para bien. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Igual que la palabra. Es la presencia de Dios. Es el Espíritu. Un mensaje claramente leído por todos que manifiesta el poder transformador de Dios. Cuando una persona viene a Cristo y Cristo le ministra su espíritu y éste empieza a trabajar en la vida de esa persona, la gente lo nota. Algunos se asombran, se conmueven, otros se enojan, otros se molestan, pero la gente se da cuenta porque la obra de Dios es efectiva. El trabajo de Dios en el corazón de las personas es una realidad. Entonces, lo que Pablo dice, además va agregando sobre este tema, dice que, entre otras cosas, voy a hacerlo de una manera declarativa. La primera transformación, si me permiten, es que el Espíritu nos extrae del sistema mundano que va a la destrucción, te aparta
para Dios y te aparta para salvación. Te pone un sello y te marca para ser salvo. Yo del juicio. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en todo el curso de Apocalipsis. Los que estuvieron en el curso completo probablemente recordarán que varias veces se mencionó el tema de que en medio de todo aquello los escogidos de Dios tendrían un sello para ser preservados. Esa es la primera transformación, es esa. Espíritu nos extrae del sistema que va a la destrucción. Segunda transformación, como ya lo sugerí, el Espíritu inscribe, esculpe la palabra de Dios en nuestros corazones, de modo que Él nos hace sentir y saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y pone en nuestro corazón el sentir también de agradar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu, según el pasaje que estamos tratando. Tercera transformación, nos conecta con Dios en un estado de paz y de reconciliación. Eso lo hace el Espíritu de Dios también. Nos ha dado vida, como a los huesos secos de Ezequiel. En nuestras vidas, antes de estar en Cristo y de recibir su Espíritu, estaban secas como los huesos en el valle de la visión de Ezequiel. Y cuando Cristo vino a nosotros, revivimos y nos dio un nuevo vigor. Y la transformación número 4, para no irme muy político, hermanos, la ceguera quita el espíritu, quita la ceguera que nos impide entender la palabra de Dios y las cosas de Dios. Yo noto en las personas que vienen a Cristo, hermanos, yo noto cómo sus ojos se abren y empiezan a captar por qué hablamos como hablamos y por qué nos empiezan a comprender. Hermano, antes de estar en Cristo y recibir el Espíritu, no entienden nuestra forma de vivir, no entienden. Pero cuando vienen a Cristo, sus ojos se abren. Y le digo que he escuchado a muchos decir, ¿por qué no me entregué al Señor antes? ¿Por qué no vine a Cristo antes? Sí, eso es lo que hace el Espíritu. Otra transformación, otro aspecto de la transformación, nos libra de la culpa y la condenación. En Cristo íbamos a tener paz en nuestro corazón. Sexta transformación, nos va moldeando conforme a Cristo. Todo esto lo estoy sacando del pasaje, es lo que Pablo dice. Oigan, esto es excelente, esto es grande, lo que el Espíritu de Dios hace. El ministerio de Dios a través del Espíritu es estupendo. Miren todo lo que se logra, todo lo que hace conforme a los planes de Dios y a la voluntad del Señor. Un ejemplo, ya que menciona a Moisés, vamos a tomarlo como ejemplo de transformación. Moisés en un momento dado era un individuo criado en una élite social, la aristocracia de la realeza, la mejor educación del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Pero lo que ve uno en Moisés es un espíritu de arrogancia. Moisés es un señor arrogante, es un señor violento, ¿sí? Y pasa el tiempo, Dios tiene su trato con él, tiene su encuentro con él en el monte Sinaí. No puedo narrarle toda la historia, pero usted puede verla en Éxodo. Lo que sí les recuerdo es que, y por cierto, Éxodo es el libro que se va a ver en la escuela dominical el próximo domingo. Sí es posible que ahí en el monte Sinaí, Dios trata con Moisés. Moisés tiene su encuentro con Dios. Y es un encuentro transformador. Moisés ya no es la misma persona. Dice la Escritura que él llegó a ser el hombre más manso de la tierra y además capaz para liderar a un pueblo en condiciones sumamente difíciles. Lo que él había pretendido, lo que él había intentado anteriormente y no había podido hacerlo, era incompetente para hacerlo, ahora es competente. ¿Por qué? Porque Dios lo transforma y lo hace competente para eso. Claro que sí, el Señor puede tomar nuestra vida e irla transformando, haciéndola mejor. Es el propósito de Dios, en realidad. Y que le puedo decir a la otra persona que puedo mencionar ahora es a San Pablo.
San Pablo también tiene una experiencia transformadora bien importante. Él era también un hombre muy violento y muy arrogante. Y Dios tiene que tratar con él de una forma muy, muy dura, muy, muy tremenda. ¿Sí? Y nosotros lo vemos después. Lo vemos después convertido de ser un perseguidor de la iglesia. Ahora lo vemos en un propagador de la iglesia. De ser un enemigo de Cristo, ahora lo vemos convertido en un esclavo de Cristo. Son las palabras que él utiliza. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y él dice, estas cadenas son mi gloria. Es decir, el hecho de declararme y someterme a Cristo completamente es mi gloria. Dígame, esa es una transformación enorme. Dice la Escritura que antes él respiraba amenazas y odio, hablando acerca de cómo perseguía la iglesia. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Pablo dice, toda la ley se cumple en esto. Amarás a tu prójimo. Del odio al amor. Es la transformación que opera Dios. Es la transformación que realiza Dios a través de su Espíritu. Entonces, ahí tenemos ejemplos. Yo puedo hablarle de mi vida, pero no lo voy a hacer porque ya lo he hecho, ¿verdad? Ya se saben de memoria mi testimonio. Puedo pasar a cualquiera aquí lo relate. Pero les voy a hablar, les voy a comentar rápidamente del hermano Martínez. También lo he mencionado anteriormente. Me impacta mucho. Yo lo conocí en Torreón. A mí nadie me platicó esto. Yo conozco su historia de primera mano. Conocí su historia de primera mano. Era un hombre alcohólico. Era un señor alcohólico. Era una persona que no traía dinero a su casa. Su familia estaba desnutrida. Consistía nada más en su esposa y una hija. Por lo mismo, porque el vicio había impedido cualquier desarrollo de una familia normal. Vivía en el vagón de un tren, trabajaba en el ferrocarril. Pero el alcohol lo tenía prisionero y sometido. Un día alguien le habló del Señor. Él se entregó a Cristo. Y ese día llegó a su casa. Su esposa y su hija no podían dar crédito a lo que veían porque llegó con bolsas de mandado. Siempre llegaba con las manos vacías porque había dejado todo en la cantina, había dejado todo en el antro. Ahora llegó con sus bolsas de mandado para su familia, una persona transformada, y entre el mandado venía algo que su hija nunca había podido disfrutar, una muñeca. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Transforma a las personas, los corazones, las mentes, los destinos, las vidas. Ministerio del Espíritu, llevándonos a una nueva forma de ser, mejor, moldeándonos a la imagen de Cristo, porque eso fue lo primero que establecimos. El modelo para esta transformación no es Curry o Mahomes o el artista de moda o el filósofo de moda. El modelo de esta transformación no es el líder religioso más distinguido del mundo. El modelo para esta transformación es Cristo. Y es lo que dice el pasaje, que el Espíritu nos va transformando gradualmente, de gloria en gloria, en la misma imagen, en la imagen de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos hace renacer a una nueva vida, pero luego el mismo Espíritu de Dios nos va haciendo crecer en esa nueva vida. Comienza el proceso de darnos
una nueva forma conforme a Dios. Ahí está, trabajando continuamente para renovarnos. Estoy terminando con esto. ¿Cuántos conocen la cerámica de Paquimé? Es famosa la cerámica de Paquimé. Es bonita. Es cara. Es apreciada. Se exhibe en lugares especiales. ¿Pero qué creen que es la cerámica de Paquimé, hermanos? Como toda la cerámica, no es más que tierra mojada, barro. El barro es tierra mojada. Claro, esa tierra mojada se somete a un tratamiento. Ese es el punto. Se somete a un moldeo. Se le da un tratamiento. Luego se adorna. El artista está ahí adornándolo, haciendo sus dibujos armoniosos que decoran aquella forma. Y eso es lo que podemos entender que hace Dios con nosotros. De hecho, Él mismo dice, Él mismo se presenta como un alfarero. En Jeremías, y hasta alguien hizo una canción, ¿verdad? Tú el alfarero y yo el barro soy. Vamos dejando que el Señor moldee nuestra vida. Mire, otra vez le digo, ¿no? Uno ve lo que está pasando en el mundo de las iglesias y uno se da cuenta, hermanos, cómo las personas, algunas personas que han venido a la fe, se colocan en el centro. Están creando una iglesia centrada en el hombre. Están organizados en una iglesia centrada en el hombre. No, la iglesia está centrada en Dios. La iglesia está centrada en Cristo. La iglesia vive para la gloria de Dios. La iglesia vive para agradar al Señor. Y el Señor se encarga, hermanos, de cuidarnos y de bendecirnos. Pero no es a la inversa. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. No estamos perdiendo nada, al contrario. Cuando nos damos nuestro lugar y le damos su lugar al Señor, las cosas van a mejorar. Entonces, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor, para que Él haga lo que quiere en nosotros, para que Él nos transforme, para que Él nos moldee, para que Él tome este barro y le dé una imagen hermosa con la hermosura de Dios. Lo que Dios quiere es tomar estos vasos que Él ha formado y ha embellecido y luego mostrarlos a las entidades, a los seres que Él ha creado. Miren lo que he hecho con el barro. Sí. Y esto es una proclamación de su misericordia. Es una proclama, una revelación de su misericordia, de su amor, de su gracia. Amén. Entonces, querido hermano, es tiempo de transformarnos. Es tiempo de escuchar el llamado del Señor a ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu en la imagen de Jesucristo.